Bienvenidos a Aplica. En este video vamos a explicar cómo planificar ventas y gastos de una forma muy sencilla. Dentro de Plica vamos a iniciar sesión con nuestro usuario y Plica va a trabajar con periodos. Los periodos son horizontes temporales y en este caso vamos a crear uno de prueba. Estos periodos van a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Vamos a usar el periodo 2022 para que luego se vayan comparando entre sí en la analítica que ofrece la herramienta. Como ven aquí, se ha creado nuestro nuevo periodo. Vamos a usar uno precargado para esta demo. Supongamos que entramos, aplica al periodo 2022 y tenemos la primera etapa que se llama planificación. En la planificación tendremos tantas pestañas como conceptos hayamos configurado previamente. Ventas, costos, recursos humanos, gastos, las que el cliente quiera configurar. Dentro de cada pestaña vamos a tener usuarios asignados para que, por ejemplo, el área comercial solo acceda a la parte de ventas a cargar su propia plantilla, o por ahí un centro de costo, un responsable de un área del negocio, solo acceda a cargar los gastos, pero lo que va a hacer Plica es que cuando acceda, previa configuración, solo pueda ver lo que él tiene que cargar con el fin de que no edite algo que no debía. Cuando creamos un periodo y luego vamos a la planificación del mismo, Plica nos va a abrir dos opciones. Cuando creamos uno nuevo, vamos a poder partir de una base histórica de años anteriores o de una base cero. Supongamos que en este ejemplo creamos un nuevo periodo y elegimos tomar la base histórica, es decir, las ventas del año anterior. Recuerden que estamos presupuestando el año 2022. Cuando hagamos esto, vamos a ingresar a ventas históricas del año anterior y vamos a tener todas las ventas en la tabla respectiva de ese año. Recuerden que en Plica tenemos filtros para llegar a la dimensión exacta y hacer los análisis respectivos. Por ejemplo, en esta demo de una cervecería vamos a poder tener bares, los cuales podemos filtrar, y dentro de cada bar podemos ver las ventas por categoría de producto, moneda y los comentarios del periodo anterior para justificar, por ejemplo, por qué en enero del 2022 se vendió esta cantidad o este precio. Una vez que tengamos las ventas históricas cargadas, vamos a tener dos opciones. Descargar este archivo a una planilla para trabajar por fuera de la interfaz de Plica sobre Excel y volver a cargarlo, o simplemente crear una copia para hacer el escenario de este año 2022. Cuando creamos una copia nos va a dejar cambiarle y ponerle el nombre que queramos. Cuando lo hagamos vamos a tener tantas copias como hayamos creado. En este ejemplo hicimos dos: ventas optimistas y pesimistas. Dentro de estas copias la base histórica ya va a estar cargada y aquí van a poder entrar los usuarios con dos opciones: o editar directamente la celda específica dentro de Plica para hacer una edición mucho más rápida. Incluso van a poder hacer clic derecho y dejar comentarios de ejemplo. Vamos a poner uno. En esos ejemplos el usuario y Plica va a definir que tal fecha y tal hora tal usuario hizo un comentario. El resto de los usuarios pueden acceder a este tipo de comentarios, que son generalmente justificaciones, pero también se pueden poner links, archivos, arrobar y demás opciones. Fíjense cómo va quedando guardado el comentario. Si el usuario, por ejemplo el área comercial que está cargando las ventas optimistas, no quiere usar la interfaz de Plica porque quiere hacer muchos cambios más masivos, va a descargar su propia plantilla y esta plantilla va a ser un Excel. Ese Excel no va a ser el típico Excel que suelen usar las empresas, sino que va a tener ya una estructura y una lógica dentro de un periodo con un horizonte temporal y dentro de la configuración que tenga asignada el usuario. Pueden entrar
más de 5 usuarios, más de 10, más de 15 y cada uno va a tener su propia plantilla si así lo definió el cliente. Cada usuario va a poder elegir, por ejemplo, las zonas que tenga solo habilitadas, los bares solo que pueda elegir, incluso se le puede habilitar que pueda ver todos los bares, por ejemplo, que es una dimensión, pero que no los pueda usar todos, sino que a la hora de querer sumar una partida nueva o editar algo, solo lo va a poder hacer en los bares o la dimensión producto, por ejemplo, que él sí tenga asignado. Esa plantilla, vamos a verla cuando abra, va a tener la misma estructura que esta cuenta, pero la diferencia es que hay algunos usuarios que prefieren seguir a veces, o por lo menos al inicio, utilizando Excel, así que van a tener la posibilidad de usar esta plantilla. Es lo mismo que veíamos en la interfaz y dentro de cada celda vamos a tener un seleccionable específico para elegir cada usuario solo lo que se le haya permitido. Esa plantilla el usuario la va a poder cargar a la herramienta y recuerden que Plica con cada carga de información automáticamente va consolidando todo en esta tabla. Cuando hace la consolidación, los usuarios o el área de finanzas generalmente va a poder simular escenarios. ¿Qué significa? Que si nosotros partimos de unas ventas históricas, pero creamos dos copias, una optimista y otra pesimista, cuando queramos definir por qué una es optimista y otra pesimista, puede partir de la carga base, es decir que vamos a vender más en el optimista 400.000 por ejemplo y en el pesimista 200.000, pero algo que se suele usar mucho es directamente que dependa de las variables aplicadas. Cuando cliqueamos simular escenario, todas las variables que haya configurado el cliente, desde tipos de cambio, ajustes salariales, inflación, aumento porcentual de precios previstos, las variables que quiera utilizar, esa variable va a tener un comportamiento predefinido que cuando entremos aquí lo vamos a poder ver. Tiene un nombre, un tipo de valor, cómo multiplica, a qué cuentas impacta, ¿ok? Y a qué dimensión. Quizá tenemos variables que impactan a un producto o a un servicio o a un cliente o a un proveedor, pero no al resto. Esta variable ya tiene un comportamiento y va a tomar un valor único en el escenario optimista, que no va a ser el mismo valor quizá en el escenario pesimista. Es por eso que dentro del escenario ventas optimista podemos aplicar y darle un valor único. Cuando aplicamos la variable, esto nos lo va a guardar y así vamos conformando, después de aplicar varias variables, un escenario optimista, pesimista, esperado o como el cliente quiera nombrarlo. Una vez que partimos de esa base histórica o base 0, que sería la misma tabla pero con los números en 0, y creamos distintos escenarios, hicimos lo mismo, por ejemplo, para gastos, para costos, para recursos humanos y lo que haya definido cada cliente. Lo que hizo Plica con todos esos escenarios fue generar agrupaciones. El agrupador lo que va a hacer es que cuando se cree va a combinar, por ejemplo, ventas optimistas con gastos pesimistas. Este juego de escenarios va a permitir que antes de aprobar el presupuesto general del negocio, uno pueda entrar y analizar sus reportes, por ejemplo un financiero proyectado, un estado de resultados, un balance, lo que tenga configurado. Acá tenemos un estado de resultados y va a poder jugar, fíjense que ya se creó automáticamente, va a poder jugar con esos escenarios que había creado. Estas combinaciones van a llamarse como agrupadores con el nombre que cada uno le quiera asignar y se va a probar una favorita. Esa aprobación favorita de la etapa de planificación, ya sea que se partió con base histórica o base 0 y se llegó a un resultado como este, va a ser la que se muestre de forma predeterminada en los KPIs de nuestro análisis de ahora en adelante.